Hola, amigos, soy Juan Rodríguez. Como inversores queremos saber a dónde va el precio de Bitcoin a corto, mediano y largo plazo. Seguramente en unos años lo veamos arriba del $1.000.000 por unidad y superemos ese precio. Pero no va a ser en línea recta, vamos a tener correcciones. En esta ocasión les he preparado un análisis desde 2009-2010 del precio de Bitcoin, cómo ha interactuado en sus puntos altos, en sus puntos bajos y estos ciclos que por ahora hemos tenido de 4 años y que en algún momento se van a romper. Sacamos algunas conclusiones al final de este video, como que la volatilidad se va reduciendo, obviamente por la parte alta y por la parte baja, pero seguramente esta información te sirva para sacar tus propias presunciones y análisis del precio de Bitcoin. Solo recuerda, holdear, tener Bitcoin por varios tiempo, bastante que paga y tiene sentido. Los ciclos de Bitcoin revelan un patrón consistente. Tras cada halving, aproximadamente al año siguiente, Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo de precio histórico, seguido por una fuerte corrección que cada vez se reduce, para luego recuperarse y subir aún más en el próximo ciclo. Cada máximo de ciclo ha sido muy superior al anterior. De igual forma, cada piso de mercado bajista ha quedado por encima del anterior. Esto demuestra un crecimiento a largo plazo impresionante para Bitcoin a pesar de su volatilidad cíclica. De hecho, en sus casi 15 años de historia, Bitcoin se ha posicionado como uno de los activos financieros con mejor rendimiento acumulado. Por ejemplo, se ha calculado que en los últimos 5 años, Bitcoin tuvo un rendimiento promedio compuesto de 155% anual, muy por encima del 7% anual del oro en ese mismo periodo. Ahora les mostraré un repaso del precio de Bitcoin y sus ciclos. En el año 2010, con unos cuantos centavos de dólar se podía comprar un Bitcoin. Para agosto de 2025, ese mismo Bitcoin vale decenas de miles de dólares. ¿Cómo pasó de valer casi nada a cotizar por encima de 120,000? La respuesta está en una montaña rusa de ciclos de aproximadamente 4 años, de subidas explosivas, seguidas por caídas pronunciadas, impulsados en gran medida por las reducciones a la mitad en la emisión de los nuevos Bitcoin, por factores externos como crisis económicas y la adopción institucional. Bitcoin fue diseñado con una emisión limitada de 21 millones de monedas y con un mecanismo deflacionario. Aproximadamente cada 4 años ocurre un halving, un evento que reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por cada bloque de transacciones. Estas reducciones en la oferta nueva actúan como catalizadores en el precio de Bitcoin. Históricamente, tras cada halving, ha seguido un periodo de escasez relativa y especulación alcista, llevando el precio a nuevos máximos para luego ajustarse. Al mismo tiempo, eventos externos, desde crisis financieras globales hasta anuncios de grandes empresas, han influido en la demanda y el sentimiento de los inversionistas. Veamos cada ciclo en detalle. Primer ciclo. Nacimiento, primer halving y primera gran subida. En sus inicios, Bitcoin prácticamente no tenía valor de mercado. Durante 2010, su precio permaneció por debajo de $1, alcanzando un máximo de apenas 30 centavos de dólar a final de ese año. En 2011, con la creciente atención de entusiastas y las primeras casas de cambio en línea, Bitcoin superó la paridad con el dólar, rompiendo la barrera de $1 en febrero de 2011, y continuó escalando explosivamente. Para junio de 2011, llegó a cotizar cerca de $30 por unidad, antes de sufrir su primer desplome importante, cerrando 2011 alrededor de $5. El año 2012 fue relativamente tranquilo en cuanto a precio, oscilando en un rango de unos pocos dólares. Sin embargo, ocurrió un hecho fundamental. El primer halving de Bitcoin en noviembre de 2012, la recompensa por bloque minado se redujo de 50 BTC a 25 BTC. Aunque en ese momento pasó casi desapercibido, este evento sentó las bases para el siguiente ciclo alcista. De hecho, 2013 resultó ser el año en que Bitcoin captó la atención mundial. Comenzó a un precio cercano de $13 y para abril ya había superado los $100. En noviembre de 2013, apenas un año después del halving, Bitcoin cruzó por primera vez la marca de $1,000. A finales de 2013, Bitcoin tocó un pico cercano a $1,200 en algunas casas de cambio y cerró el año alrededor de $732,
comparado con los apenas $13 de inicios de ese mismo año. La euforia dio paso a su primer mercado bajista prolongado. Tras ese pico, el precio cayó drásticamente en 2014. Un evento clave fue el colapso de Mt. Gox en febrero de 2014, por entonces la mayor plataforma de intercambio de Bitcoin, debido a un hackeo y mala gestión, lo que sacudió la confianza del incipiente ecosistema. Para finales de 2014, el precio se había desplomado debajo de los $300. A pesar de ello, Bitcoin seguía cotizando muy por encima de su valor de 2010 a 2011, evidenciando un crecimiento neto significativo a largo plazo. Segundo ciclo. Recuperación, consolidación y rally de 2017. Tras la debacle de 2014, Bitcoin pasó por una fase de acumulación y recuperación lenta pero firme. Durante 2015 y 2016, la cotización se mantuvo relativamente baja y estable en comparación con los picos previos, moviéndose entre unos $200 y $600 la mayor parte del tiempo. Muchos entusiastas y creyentes aprovecharon estos precios bajos para seguir acumulando Bitcoin, mientras el ecosistema maduraba con nuevas empresas y mejores medidas de seguridad. Hacia finales de 2015, Bitcoin mostró signos de vida al cerrar ese año en torno a $400 y en 2016 retomó una tendencia alcista más clara. El segundo halving ocurrió en julio de 2016. Al igual que en el ciclo anterior, aproximadamente un año después de esta reducción de oferta, Bitcoin entró en una fase de auge. En 2017, con una mejora en las condiciones del mercado y un creciente interés de inversores principalmente minoristas, el precio realmente despegó. Bitcoin comenzó 2017 rondando los $1,000, nivel que ya igualaba su máximo de 2013, y pronto rompió ese techo. Alcanzó 2,000 por primera vez en mayo de 2017 y luego subió de forma parabólica durante el resto del año. Cada mes parecía traer un nuevo máximo histórico, impulsado por una ola de noticias positivas. Empresas empezaron a aceptar pagos en BTC, se hablaba de Bitcoin en todos los medios, y había un frenesí de ofertas iniciales de moneda, ICOs, en el mundo cripto, que atrajo aún más atención hacia Bitcoin como la moneda reserva de este nuevo ecosistema digital. Varios hitos marcaron este periodo. En 2017, Japón legalizó Bitcoin como forma de pago, aumentando su legitimidad. En diciembre, el lanzamiento de los primeros contratos futuros de Bitcoin en mercados regulados de Estados Unidos fue visto como un signo de aceptación por parte de las finanzas tradicionales. Finalmente, a mediados de diciembre de 2017, Bitcoin rozó los $20,000 en su valor máximo histórico de ese ciclo. Según datos de fin de año, Bitcoin cerró 2017 alrededor de $14,150, lo que representó un asombroso rendimiento anual de 1,370%. El público general ya asociaba a Bitcoin con la idea de ganancias extraordinarias, pero también empezaba a percibir su volatilidad extrema. Y tal como había sucedido 4 años antes, después del clímax, vino un crudo despertar. Entramos en otro invierno cripto, tercer ciclo, invierno cripto, adopción institucional y nuevos máximos. El año 2018 inició con una fuerte corrección. Tras la burbuja de 2017, el precio de Bitcoin cayó en picada durante los primeros meses de 2018, arrastrando a todo el mercado de criptomonedas a lo que se denominó el cripto invierno. De cotizar cerca de $20,000, Bitcoin bajó hasta los $3,200 en diciembre de ese año. En total, Bitcoin perdió cerca del 80% de su valor respecto al pico, un declive similar en magnitud al vivido en 2014. Entre las causas del bajón estuvieron el endurecimiento regulatorio en distintos países y el estallido de burbujas especulativas en otros criptoactivos y simples dinámicas de ciclo de mercado, euforia seguida de capitulación. Durante 2019, Bitcoin tuvo una recuperación modesta. Hubo repuntes notables a mediados de 2019, cuando el precio superó brevemente los $13,000, impulsado en parte por noticias como la entrada de Facebook anunciando su proyecto Libra y mayor interés institucional. Sin embargo, cada alza fue seguida por retrocesos y Bitcoin cerró 2019 en torno a $7,200. Este periodo de consolidación preparó el terreno para el siguiente ciclo, en el cual las instituciones financieras y grandes corporaciones jugarían un papel clave. El tercer halving de Bitcoin ocurrió el 11 de mayo de 2020. Casi sincronizado con este evento,
el mundo enfrentó la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, desatando una de las mayores crisis económicas globales de la historia reciente. Inicialmente, Bitcoin no fue inmune al pánico. En marzo de 2020, su precio cayó abruptamente cerca de un 50% en cuestión de días, llegando otra vez abajo de los $4,000. Pero esa caída resultó ser de corta duración. La respuesta de los bancos centrales y gobiernos a la crisis, estímulos monetarios masivos, tasas de interés cercanas a cero e inyección de liquidez, generó temores de inflación y devaluación monetaria. En este contexto, muchos inversionistas voltearon a ver a Bitcoin como reserva de valor y cobertura contra la inflación, comparándolo con el oro digital. A partir de mediados del 2020, Bitcoin inició una subida sostenida y potente. Grandes gestores y empresas comenzaron a anunciar compras. MicroStrategy hizo una inversión pionera en agosto de 2020. Square también compró Bitcoin para su tesorería, y PayPal lanzó servicios para comprar y vender criptomonedas a finales de ese año. Todo esto alimentó la demanda. Bitcoin, que había iniciado 2020 en $7,000, lo terminó rondando los $29,000, un salto anual de más 416%, marcando el inicio de un nuevo mercado alcista. El año 2021 fue testigo de un rally histórico de Bitcoin alimentado por una convergencia de adopción institucional y entusiasmo minorista. En enero de 2021, en cuestión de semanas, Bitcoin rompió su récord previo. Superó los $40,000 por primera vez el 7 de enero. Noticias como la inversión de Tesla, quien compró $1,500 millones en Bitcoin, fueron catalizadores importantes de esta subida. Hacia abril de 2021, llegó a $64,900, coincidiendo con la salida a bolsa del intercambio Coinbase, lo que simbolizaba la entrada definitiva de las criptomonedas en Wall Street. Sin embargo, la volatilidad no había desaparecido. En mayo de 2021 ocurrió una corrección abrupta. Factores como un cambio de postura de Tesla, Elon Musk anunció que Tesla dejaría de aceptar Bitcoin como medio de pago, y medidas enérgicas de China, prohibiendo la minería de Bitcoin, generaron fuerte incertidumbre. El precio se recortó casi a la mitad, cayendo debajo de los $30,000 en julio de 2021. A pesar de esto, el ciclo alcista aún no había terminado. Bitcoin se recuperó y en noviembre de 2021 registró un nuevo máximo histórico, alrededor de $79,000. Hacia fines de 2021, los vientos comenzaron a cambiar. Las noticias sobre inflación global al alza y la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiría las tasas de interés llevaron a una rotación de capitales hacia activos más conservadores por inversores, dando paso a un nuevo enfriamiento del precio. Cuarto ciclo: resiliencia y madurez de mercado. El 2022 resultó ser un año difícil, confirmando el patrón cíclico una vez más. Inició con Bitcoin todavía alrededor de $46,000, pero una combinación de factores macro y específicos del sector cripto desencadenó un profundo mercado bajista. La Reserva Federal y otros bancos centrales, frente a la alta inflación, comenzaron a subir las tasas de interés de manera agresiva, reduciendo la liquidez y afectando a los activos de riesgo. Esto generó una venta masiva en mercados, y Bitcoin no fue la excepción. Además, en mayo de 2022 estalló la crisis de Terra. El colapso de la criptomoneda algorítmica UST y su token hermano Luna destruyó decenas de miles de millones de valor del mercado, sembrando el pánico. Bitcoin cayó por debajo de $30,000 ese mes, y la confianza en el sector se vio golpeada. Como si fuera poco, en noviembre de 2022 ocurrió otro evento sísmico. FTX, una de las mayores casas de cambio de criptomonedas, se declaró en bancarrota en medio de acusaciones de fraude y mala gestión. Este suceso, inesperado para muchos inversores, provocó una nueva ola de ventas forzadas y temor generalizado sobre la seguridad de los fondos en plataformas centralizadas. En cuestión de semanas, Bitcoin tocó fondo cerca de $15,000, aproximadamente un 77% abajo de su máximo histórico de 2021. Este fue uno de los peores años en la historia de Bitcoin en términos de rendimiento anual, comparable solo con 2014 y 2018. Sin embargo, nuevamente el nivel mínimo de este ciclo, $15,000, seguían siendo muy superior al mínimo del ciclo anterior, $3,200 en 2018,
mostrando que en perspectiva histórica, el piso seguía siendo más alto que antes. En 2023, la fortuna comenzó a cambiar. Pese a un entorno económico aún desafiante, Bitcoin mostró una sorprendente resiliencia y capacidad de recuperación. Inició el año alrededor de $16,000 y rápidamente retomó una tendencia alcista. Varios factores contribuyeron. Por un lado, a medida que algunas incertidumbres macro se despejaron y la inflación daba señales de moderación, los inversores regresaron gradualmente a los activos de riesgo. Por otro lado, surgieron noticias positivas específicas de Bitcoin, como la creciente adopción en países y muy especialmente las expectativas en torno a la aprobación de fondos cotizados de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Grandes gestores de inversión, incluyendo BlackRock, presentaron propuestas para lanzar ETFs de Bitcoin, lo cual fue visto como un voto de confianza institucional hacia el activo. También en marzo de 2023, la quiebra de algunos bancos regionales en Estados Unidos reforzó la narrativa de Bitcoin como alternativa en tiempos de inestabilidad bancaria, impulsando brevemente su demanda. Para finales de 2023, Bitcoin rondaba los $43,000, prácticamente triplicando su valor desde el mínimo de 2022. Fue un año de recuperación con un más 161%. Entrando en 2024, el mercado tenía la mirada puesta en dos cosas: el cuarto halving y la posible aprobación de los esperados Bitcoin Spot ETF. A principios de 2024, después de batallas legales, se aprobaron los primeros ETFs al contado de Bitcoin en Estados Unidos, lo que facilitó a muchos inversionistas acceder al activo de forma regulada. Esto desencadenó una oleada de capital institucional, fondos comprando Bitcoin, ajustando sus carteras, etc. Hacia mediados de marzo de 2024, apenas antes del halving, Bitcoin marcó un nuevo máximo alrededor de $73,000, reflejando el optimismo ante la inminente reducción de emisión. El halving de abril de 2024 ocurrió sin sobresaltos técnicos y redujo a la mitad la creación de nuevos Bitcoin. La escasez incremental y la narrativa alcista sentaron las bases para lo que vendría en la segunda mitad del año. Además, factores macroeconómicos empezaron a alinearse. En septiembre de 2024, la Reserva Federal realizó su primer recorte de tasas de interés tras la pandemia, señal de alivio monetario que impulsó a los mercados. El tramo final de 2024 fue electrizante para Bitcoin. En noviembre de 2024, el resultado de las elecciones en Estados Unidos, con la victoria de un candidato visto como pro-cripto, avivó aún más el entusiasmo. Promesas de políticas favorables y la idea de una reserva estratégica de Bitcoin crearon un ambiente de euforia. Consecuentemente, el mercado llevó a Bitcoin a superar un nivel psicológico histórico. El 5 de diciembre de 2024, Bitcoin sobrepasó por primera vez los $100,000, rompiendo así una barrera que por años había sido objeto de especulación. Este momento simbolizó cuánto había progresado Bitcoin en su corta existencia, de valer centavos a 6 cifras en dólares. Ya en 2025, y ante nuevas legislaciones favorables a las stablecoin y Bitcoin, con la ley Genius y Clarity en Estados Unidos, en julio de 2025, Bitcoin superó los $120,000 por unidad. En ese punto, la capitalización de mercado de Bitcoin era enorme y el activo se había consolidado aún más en la conciencia pública y en los portafolios de inversores globales. Cabe mencionar que, tras los nuevos picos, es natural que ocurran correcciones. No obstante, el panorama de largo plazo muestra un activo que, ciclo tras ciclo, ha logrado una apreciación extraordinaria. En resumen, la historia del precio de Bitcoin ha sido una travesía de ciclos apasionantes. Periodos de euforia donde su valor se multiplicó exponencialmente, seguidos por inviernos de escepticismo en que muchos lo dieron por muerto, solo para resurgir con más fuerza. Esta trayectoria cíclica, impulsada en parte por los halvings y moldeada por eventos económicos y tecnológicos, ha llevado a Bitcoin de ser una curiosidad experimental en 2010 a un activo financiero reconocido en 2025. También es importante señalar que, si bien el patrón de los ciclos de 4 años se ha cumplido hasta ahora, nada garantiza que el futuro replicará exactamente el pasado. Conforme Bitcoin madura y aumenta su capitalización, es posible que la volatilidad se reduzca y que las subidas y bajadas sean más moderadas en términos porcentuales. ¿Qué traerá el próximo ciclo de 4 años? Solo el tiempo lo dirá.
pero la historia hasta ahora sugiere que Bitcoin ha sabido reinventarse y seguir escalando nuevos horizontes en cada oportunidad.